creo que después de las elecciones el gobierno va a tener que cambiar el esquema monetario cambiario, digamos. Ahí va a tener que hacer cambios y creo que ahí lo peor todavía no pasó en el sentido de que es probable que haya que tener un tipo de cambio más alto, eso te va a acelerar un poco la inflación, te va a generar un poco o va a profundizar la recesión. Bueno, contame cómo estás viendo, qué estás imaginando y ahora repasamos un poquito un informe muy interesante que hicieron ustedes que se llama sugestivamente la raíz del problema para el gobierno, ¿no? Contando un poco cómo ha sido la dinámica de los indicadores económicos y sociales. Pero ¿qué estás viendo en esta dinámica hasta el domingo y para partir del lunes? Bueno, primero un gobierno bastante desordenado, como ustedes mencionaban, con renuncias de ministros ante una elección, algo bastante inédito. Incluso también la economía, ¿no? La macro, el lugar donde quizás el gobierno, sobre todo en 2024, consiguió más logros, bajar inflación, equilibrio fiscal, recuperación rápida. Bueno, también está muy desordenada. Desde el acuerdo con el Fondo Monetario fue un primer llamado de alerta. Nosotros veíamos ya desde el año pasado sosteniendo, bueno, mira, talón de Aquiles de materia económica era el problema de la escasez de divisas y que no se podían acumular reservas, y eso no hizo más que profundizarse y empeorar, contagiando además a la deuda en moneda, a la deuda pública en moneda extranjera, porque si no tenés reservas, ¿dónde saca los dólares del tesoro? Y si después el gobierno se empecina en llegar hasta las elecciones con un tipo de cambio que no alcanza y en el que actual tiene que vender el Tesoro Nacional, el Banco Central o el Tesoro Americano con esta novedad, bueno, todo se ha desordenado mucho, incluso también la política monetaria, ¿no? Con un esquema monetario que más allá que es sano, que el Banco Central no emita para asistir al fisco, y eso parte también un éxito a partir de conseguir el equilibrio primario o superar el primario, pero después no quedó bien claro qué fue haciendo en materia de política monetaria el gobierno, y hemos tenido, la verdad, desde julio, no solo tasas de interés en pesos reales muy elevadas, de más del 2% ganándole a la inflación por mes, sino además mucha volatilidad, ¿no? Empezó a hacer agua también o desordenarse donde se suponía que el gobierno era más fuerte, que era la macro, y bueno, la inflación se viene acelerando, lento, pero se viene acelerando, el nivel de actividad desde febrero, que llega un pico, viene en una especie de meseta, pero con una tendencia hacia abajo. Vos mencionabas que en agosto cortó una racha de 3 meses seguidos de caída. Nosotros estamos hoy sacando el anticipo de actividad económica de septiembre y nuevamente caída, rozando probablemente un punto en términos desestacionalizados. O sea que el tercer trimestre, que ya se da caída. Sí, te da una caída ya más significativa, entre medio y un punto, en términos desestacionalizados. O sea, te da segundo trimestre de caída y tercer trimestre de caída, dos trimestres consecutivos de... Sí, yo te diría que el segundo trimestre pegó en el palo porque Cero, eras menos cero. 0,1, Claro, cero. Pero sí esta idea de, mira, llegaste a un pico en el primer trimestre, segundo trimestre estancado, tercer trimestre ya acelerándose la caída, y con un cuarto trimestre que ante este desorden, ¿no? Creo que después de las elecciones el gobierno va a tener que cambiar el esquema monetario cambiario, digamos. Ahí va a tener que hacer cambios, y creo que ahí lo peor todavía no pasó en el sentido de que es probable que haya que tener un tipo de cambio más alto, eso te va a acelerar un poco la inflación, te va a generar un poco o va a profundizar la recesión, entonces también vamos a tener un cuarto trimestre del año, un cierre del año, digamos, relativamente ¿Vos ese proceso pesado. lo ves inexorable? Más allá de que nosotros decíamos, bueno, si el gobierno gana, obviamente va a querer ratificar la apuesta, ¿no? Tanto Bessent como Caputo van a decir, bueno, invertimos acá 5.000 millones de dólares, sosteniendo la banda cambiaria, no vamos a salir de la banda cambiaria al día siguiente, ¿no? O sí. A ver, es buena la pregunta. Primero hay que definir qué es ganar, ¿no? Pero deberían tener un triunfo contundente. Y eso es más que 35, no sé, más cerca de 40, ¿no? Me parece para dar una señal de fortaleza política, como decís, incluso para que los gobernadores, para que sea más fácil esa negociación desde el punto de vista del gobierno nacional con los gobernadores, también ganarle a los gobernadores en sus provincias, o digo, hacer una muy buena elección, ¿no? Sí. Cosa que hoy no se está viendo tan clara, ¿no? Después articular bien todo el frente con Estados Unidos. Digo, hay una posibilidad, no es que es imposible, pero la realidad te muestra que
que incluso supongamos que baja un poquito del techo, ¿no? Por un par de meses. ¿Cuántos dólares va a poder comprar el Tesoro o el Banco Central sin que vuelva al techo? Ahí es donde veo que el esquema no funciona. Es un esquema que nos pone cerca del techo en el mejor de los casos. Incluso con una buena elección, incluso con apoyo de Estados Unidos, perfecto. Lo bajás un poquito del techo. Pero ¿y cuándo empieza a comprar el Tesoro o el Banco Central en forma significativa de divisas? Y digo, cuando lo haga, va a volver al techo. Entonces, de nuevo, es como que creo que este esquema sí me parece que ha demostrado que no te permite acumular reservas, salvo que estemos pensando en el segundo trimestre del año que viene. Sí, ahí cuando tenés la liquidación, que siempre pasa, ¿no? Estacionalmente alta de las agrodivisas en el segundo trimestre del año, ahí sí podrías acumular, pero que es un esquema que funciona solo en el segundo trimestre. Es más, cuando originalmente se implementó en abril, la idea del fondo es, bueno, acumular, comprar reservas, sobre todo cuando en el segundo trimestre, cuando tengas la cosecha gruesa, aprovechá, y no lo dice el gobierno. Entonces, digo, me parece que desde ese punto de vista está demasiado apretado el techo, y además al moverse al 1% también con la inflación en 2, también tiende a atrasarse lentamente ese techo. Entonces, no es un esquema que va a garantizar acumulación de reservas. Entonces, está bien, si te va muy bien, el Tesoro americano te pone toda la plata y todos los gobernadores en línea, pero incluso así lo veo complicado para acumular, tanto el Tesoro como Nacional como el Banco Central, divisas. Ahí es el punto que me parece que cambia. Si me decís, bueno, che, esto es piso, este tipo de cambio es piso, bueno, el techo es piso, ahí podemos ver otra capacidad de acumulación de reservas. Martín. Sí, lo que te quería preguntar es respecto de la actividad económica y las posibilidades del gobierno, las herramientas disponibles para después de la elección apuntar a una reactivación, ¿no? A pesar de que el gobierno intenta rebatir este argumento desde lo discursivo, de decir que no hay que hablar de macro y micro separados, pero evidentemente hay un clima recesivo, ¿no? Que se ve en los últimos datos del EMAE y de los sectores en particular. Más allá de la tasa de interés, ¿no? Que se usó como una especie de paliativo en el momento preelectoral. ¿Crees que hay algo más que pueda hacer el gobierno como para tratar de reactivar el consumo y el empleo y todo eso? A ver, de corto no hay mucho que hacer. Yo creo que de hecho de corto lo mejor posible es, con el menor costo posible, volver a tener una tasa de interés más estable y razonable en términos de... ninguna economía del mundo funciona con una tasa de interés real del 2% mensual. Eso no podés volver. Creo que también tener un tipo de cambio real un poco más alto te va a ayudar. Algunos sectores transables que estaban siendo raleados por las importaciones, porque además es un mundo en el cual hay una guerra proteccionista y acá el mercado donde se puede entrar sin barreras se aprovecha, y Argentina, en sentido, la escala de Argentina es pequeño, muy pequeño a nivel internacional, y si vos no podés entrar a Estados Unidos, vas a todo aquel otro país en el que puedas entrar, vas a vender tu mercadería. Entonces, digo, me parece que en el corto, digo, una corrección del esquema monetario cambiario puede hacer que por lo menos, después de, como te digo, un par de meses con más inflación y mayor caída de actividad, que puedas empezar a volver a algo más razonable, que por lo menos te ordene un poco la macro. Porque pensemos que con lo fiscal más o menos ordenado, si vos lográs un cambio positivo en un equilibrio de un poco más de tipo de cambio real y un poco menos de tasa de interés real, creo que podés sentar las bases para que sea todo un poco más sostenible en el tiempo. Y después, en todo caso, obviamente, hay muchas cuestiones que se pueden hablar más puntualmente a nivel sectorial, si haces política industrial o no, si haces ir por sectores. El gobierno, la única apuesta así más sectorial es el RIGI, ¿no? Es, bueno, petróleo, energía, las grandes inversiones, le vamos a dar un paraguas legal para que vengan, inviertan. No está mal, son sectores que te van a dar dólares en el futuro, y eso es positivo, digo, incentivar dar incentivos para atraer inversión en esos sectores es positivo, pero son sectores que no te generan mucho empleo, y con eso no alcanza nada más. Sí lo veo positivo por el lado de la generación de divisas, y no en el mediano plazo.
En el corto plazo muchas veces decís, bueno, es un montón de dólares que entran, sí, pero un montón de dólares también para comprar equipos de perforación que son importados, equipos de acá allá, digo, entonces no te queda mucho. Pero sí el día de mañana, pensando ya incluso más allá del gobierno de Milei, porque casi todos los proyectos grandes de inversión de los que estamos hablando llevan tiempo, ¿no? Llevan por lo menos más de 2 años, ¿no? Entonces, eso yo creo que es positivo, pero es la única clara que vos veas a nivel micro que tiene un poco más claro el gobierno, pero obviamente descuidando sobre todo el tema de empleo, el tema de incluso de la apertura comercial. Muchas veces nosotros vimos al gobierno privilegiando bajar aranceles en las importaciones y facilitar importaciones para que eso sea una herramienta de contención de la inflación, ¿no? Para decirle, bueno, mira, los textiles no van a poder subir precios localmente, porque te abro y hay mercadería en el mundo de sobra, ahora se puede pagar con páginas de internet, ropa muy barata, China, etcétera, etcétera. Bueno, y eso te disciplina a los productores locales porque ven que los desplazan la oferta. Entonces, ahí también uno ve eso, el gobierno siempre también con digamos, quizás descuidando la micro en el sentido, bueno, si baja la inflación es bueno, ¿no? Y bueno, tiene otros costos, ¿no? Lorenzo, a ver, me gustaría repasar un poquito el informe que armaron en Equilibra ¿Cómo no? respecto a cómo llega el gobierno a la elección, ¿no? Y bueno, ahí con cierto ingenio que tienen ahí con el amigo Martín Rapetti, le ponen la raíz del desencanto, ¿no? Cómo llegan los indicadores sociales a la elección. Y ustedes cuentan la raíz, juegan con el tema de la raíz, es decir, la causa del desencanto, pero en realidad juegan con la idea del La formato, raíz ¿no? De la matemática, raíz sí. cuadrada. Y la raíz matemática, sí, que puede ser La al raíz cuadrado, al matemática. cubo, a lo que quieras. Sí, pero como Sí. claro, exactamente, pero como no tiene nada, no tiene un numerito ahí arriba, es una raíz cuadrada. Sí. Pero es la caída de la recesión, la recuperación y se planchó la economía este año. Un poco ese es el concepto. Y Sí, ustedes con muestran dos una serie de indicadores particularidades. que... Sí. ¿eh? Con dos particularidades. A ver, dale. Uno es que la raíz cuadrada se vuelve al punto de origen. Acá cuando vos ves los ingresos, sobre todo de los sectores, digamos, formales y registrados, ni siquiera volvés al nivel de punto de partida, te quedás por debajo. Es decir, se estancó, no solo se estancó los últimos meses, sino que además se estancó por debajo del 100, como ven en ese gráfico. Es decir, por debajo de los primeros 9 meses del 2023, ¿no? Y después lo comparamos también con la trayectoria de Macri, que también hubo un ajuste inicial significativo, pero ese ajuste fue menor. Este es interesante, a mí me gusta este gráfico, donde ponen ingresos laborales y no laborales registrados, ¿no? Entonces, sí. Acá estás metiendo en el gráfico de la derecha, ¿no? Estamos hablando. Sí. Para que a ver si lo puedo agrandar un poquito. En el de la derecha, claro, vos ves, estás poniendo base 100 en enero de 2023, ¿no? Los primeros 9 meses, sí, del 2023. Claro. Y después tenés la caída post-devaluación de diciembre, la recuperación, pero lo único que se recupera y queda ahí prácticamente en el mismo nivel, un poquito arriba, son el salario privado, asalariados privados registrados, ¿no? 6,3 millones de personas. Sí, exactamente. Sí. El empleo de calidad, como suele decir. Claro, que vino para abajo, está un poquito arriba del inicio. Sí. El resto, obviamente, sector público nacional, lo tenés acá abajo en 65, es decir, siguen muy abajo. 35 ¿no? Abajo, un montón, una paliza. Ni siquiera hizo la raíz cuadrada. El empleo público provincial está acá en 98, el salario real, ¿no? Los ingresos en términos reales. En 88, sí. En 88. Un 12% bajo. La jubilación mínima en 91. Es decir, vos ves, obviamente, una caída, salvo el sector público, ¿no? Que siguió para abajo, pero ves una caída muy pronunciada, una recuperación que es en B corta, pero en algún momento se frena. Se estanca, sí, igual que el nivel de actividad que lo tenés en el gráfico de la izquierda, en rojo. Sí, es lo que uno ve, digo, se estancó particularmente en los ingresos, sobre todo cuando tenés que ver lo que tiene que ver lo pagado por el sector público, ¿no? Que ha tenido
un ajuste fuerte y en algunos casos, como el sector público nacional, que no siguen perdiendo mes a mes. Ahora, ¿ustedes ven que esto es lo que complica el desempeño electoral del... Sí, sobre todo, mirá, adelante tenés uno que es lindo, que compara con el de Macri, que es el gráfico 8, si te fijas. Un poquito más, acá, uno más, es. Ahí. Sí. Que fíjate que la particularidad de Macri, primero obviamente el ajuste fue menor, ¿se acuerdan cuando se sinceró el mercado cambiario? Fue una devaluación más acotada, 40% más o menos. Las tarifas subieron inicialmente, pero después la Corte lo frenó. Bueno, entonces esa caída no fue obviamente tan profunda como la de Milei. Recordemos que tuvimos una devaluación muy fuerte, tuvimos en 2 meses casi 50% de inflación, entre diciembre del 23, que tuvimos 25,5, y enero, que tuvimos casi 21%. Digamos, ese shock de Milei fue más fuerte y era esperable, la situación era más dramática, más compleja, etc. Y después la recuperación parecía, hasta principios de este año, estaba llegando más o menos a los mismos niveles que Macri. Fíjate que parecido a la línea amarilla que representa, o naranja que representa a Macri. Y después Macri en la recta final de las elecciones se fue bien claramente para arriba, siguió recuperando, mientras que a Milei se estanca. Y más aún, si tomás, nosotros hicimos el IPC nacional, tomamos obviamente para Milei el del INDEC, pero si tomás la encuesta nacional de gastos del 2017-2018, que es una encuesta mucho más actualizada, que recién el INDEC va a empezar a usar eso el año que viene para medir inflación, estás incluso un escaloncito por debajo que usando la inflación, digamos, vigente actualmente que da el INDEC. Claro, pero la encuesta actualizada tiene una ponderación mayor de servicios, ¿no? Efectivamente, la inflación en servicios hasta hace poco siempre estuvo liderando. Que la que toma el INDEC, entonces como los servicios que eran uno de los precios atrasados en el gobierno anterior subieron por arriba de la inflación, el ingreso disponible real para las familias es menor del que marca el INDEC, ¿no? Sí, exacto. Claro, ahí es un poquito lo que... después medimos las pérdidas. Las pérdidas te da, en un caso, más de 2 meses de ingreso real, y en el caso de Macri, un poquito más de un mes. Entonces la magnitud, o sea, por esa caída mucho más profunda, el hecho de que se haya frenado la recuperación en los últimos meses, todo se te va agrandando. Y en materia de empleo registrado, ¿no? También vemos que fue muy distinto lo que pasó. El gráfico de la derecha, ¿no? Sí, los dos son, pero sobre todo empleo asalariado registrable, empleo de calidad, que en uno se fue para arriba, creció poco, no mucho, menos de 1% con Macri, pero en el caso de Milei cayó 2%. Ahora, en ese escenario, ¿qué están evaluando como un resultado positivo para el gobierno? No, digo, por lo menos desde el punto de vista de los indicadores, claramente que es muy difícil hacer la misma elección que Mauricio Macri. Digo, el 41-42% que consiguió en la elección de mitad de término 2017, obviamente no llegaría, por lo menos desde las variables económicas, ¿no? De ingreso y de empleo, y vas a estar por debajo, te dice eso. Y bueno, yo creo que un poco lo que divide aguas en mi cabeza al menos es el 35, ¿no? Creo que todavía con 35 puede el gobierno mostrar que, bueno, respecto a la primera vuelta del 2023 logró sumar 5% más de votos, 5 puntos porcentuales más de votos, perdón. Y bueno, y probablemente con eso le alcance para ganar a nivel nacional o estar cerca de eso. Y hay que ver, como vos decías, Maxi, antes, si en las provincias en que hay gobernadores con los que podría negociar puede imponerse, no es menor eso, ¿no? Pero en ese escenario estamos hablando, creo que arriba de 35, una buena elección del gobierno, ¿no? Y después está ya abajo de 35, ya más complicado. Obviamente mencionabas que si sacan menos de 30, ahí sí incluso ni siquiera tiene garantizado el tercio, ¿no? En diputados como para bloquear iniciativas. Pero es una economía, por lo menos, que no llega como Macri, que llega peor, tanto en términos de ingreso como en real de las familias, de los hogares, como de empleo. E incluso yo viendo ayer un poco, cuando vos ves la morosidad de los créditos bancarios, está en nivel récord las familias. Eventualmente también había esta pérdida de ingresos tan fuerte que se acumuló al principio. Bueno, el crédito inicialmente ayudó, pero ahora también estamos viviendo muchos problemas para
para repagar deudas, ¿no? Es otro indicador de estrés, ¿no? Sí, sí, de aumento de la morosidad de todos los indicadores. Pero de las familias, cuando vos ves, empresas están muy bien, o sea, digo, subió en el margen, pero a pesar que la tasa real en pesos de adelantos subió muy fuerte, prácticamente no subió y está en niveles por debajo del promedio histórico, pero la familia está en techo histórico, en el récord histórico. Entonces, toda esta caída, digo, la situación, efectivamente, incluso el crédito que se usó como para amortiguar esta caída fuerte que vimos, sobre todo inicial, estos 2 meses que perdió en promedio de ingresos las familias de lo que va a la administración Milei, también es un problema y te está marcando que hoy estás con la soga al cuello, digo, porque estaba aumentando claramente la morosidad en las familias, con los préstamos que tomaron. Entonces, una situación mucho más pesada de lo económico. Bueno, y después, obviamente, también creo que en la recta final a las elecciones, y que puede explicar por qué incluso la confianza en el gobierno cayó más incluso que el ingreso, en los últimos, son, bueno, la sucesión de Sí, de roles políticos y de... Eso, pero de escándalo de corrupción, ¿no? También digo, desde lo que pasó en Andis con los discapacitados, bueno, el primer candidato en provincia de Buenos Aires, que hubo que bajarlo, todo eso, digo, me parece que además hace que le sean, justo antes de la recta final de las elecciones, el gobierno le puede quitar un poquito de fuerza.